Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Claudia Peralta del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Nos da mucho gusto presentarles nuestro primer streaming live. Vamos a estar compartiendo con ustedes todos los miércoles temas de turismo inclusivo y el día de hoy es nuestro primer programa y pues tenemos un padrino de lujo que nos va a acompañar el día de hoy, que es el licenciado Germán Bautista. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿qué tal, Clau? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, como siempre, y pues también por la confianza, por el voto de confianza que siempre me brindas. Y bueno, encantado de estar iniciando el año con ustedes. Excelente. Les platico un poquito de licenciado Germán Bautista. Él es licenciado en Derecho, es visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vicepresidente del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, miembro de la Red Mexicana de Turismo Inclusivo, es activista por los derechos humanos y secretario de Derechos Humanos de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Y hasta ahí dejamos de su currículum porque son como 5 hojas. Entonces, esto es nada más para que se den un poco la idea de lo que ha estado trabajando Germán. Germán, para la gente que no te conoce, primero cuéntanos un poquito de dónde eres, por qué te dedicas a los derechos humanos. Cuéntanos un poco, Germán. Bueno, soy originario de San Luis Potosí y desde hace 8 años, ya voy a cumplir 9 en marzo, estoy trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Empecé este tema desde pues muy joven, el tema de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, primero a través de una asociación civil en el 2004 y posteriormente me tuve la oportunidad de ser presidente de esa asociación y pues también gracias a ello pudimos obtener financiamiento por parte de un fondo específico por los derechos de las personas con discapacidad en su segunda y tercera ronda que hubo para México 2010, 2011 y 2012, en donde tuvimos unos temas de capacitación. Siempre me ha gustado mucho el tema de los derechos de las personas con discapacidad y pues tuve la fortuna de encontrar el espacio idóneo para seguir haciendo lo que me gusta desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Excelente. Pues yo creo que para hablar del tema de los derechos de las personas con discapacidad, en el caso que a nosotros nos gusta el tema del turismo, pues lo primero que tenemos que hablar es sobre la convención. Platícanos qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Germán. Bien, la convención es bueno, es un instrumento jurídico de orden internacional, es como una ley, pero a nivel internacional y a partir del 2011 es contemplada dentro del conjunto de leyes internas porque la reforma dice que la observancia de las disposiciones que existan en los tratados en materia de derechos humanos también forman parte de nuestra legislación. Y bueno, esta convención entró en vigor en 2008, es una convención específica, pero no el único instrumento que protege a las personas con discapacidad. Es un instrumento obligatorio para México por dos razones, porque la misma naturaleza del instrumento así lo establece al al tener un protocolo facultativo y crear por mandato del propio tratado un comité específico que vigila que los derechos de las personas con discapacidad se apliquen en los países que hayan firmado y ratificado el protocolo facultativo de este mismo instrumento. Y la segunda razón es por lo que ya les había mencionado, porque hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 y pues bueno, eh, también por ello forma parte del orden constitucional esta convención y por ello su obligatoriedad adquiere una fuerza mayor
al ser de orden nacional también. ¿Y de qué nos habla el artículo 30 de la convención para poder ya meternos en materia de turismo, de ocio, de recreación? Bueno, el artículo 30 habla específicamente del acceso a la cultura, el turismo y el deporte. Y específicamente nos interesa el tema del turismo por la cuestión que nos ocupa, nos convoca el día de hoy, ¿no? El tema del turismo, bueno, nos dice que las personas con discapacidad, al igual que las demás personas, tenemos derecho al ocio, la recreación, el disfrute del turismo y que esto tiene que ser al máximo de los recursos disponibles. Bueno, esto viene en otro apartado, pero esto debe ser al máximo de los recursos disponibles en el estado, o sea, en el país. Y bueno, ello implica el acceso a parajes, el acceso a monumentos de importancia nacional, el acceso a museos, a teatros, cines, eventos artísticos, entre muchos otros. Excelente. Para las personas que nos estén acompañando, que son empresarios, ¿qué les puedes comentar respecto a los derechos? Y te hago un comentario, muchas veces cuando yo platico con algunos empresarios del sector turismo, me dicen tal cual, no me interesa o no es al sector al que yo voy dirigido. Si hablamos específicamente de derechos, ¿qué les podríamos comentar a estos empresarios? Bueno, pues en el tema del turismo, el sector de personas con discapacidad, podríamos ser considerados un segmento más. Evidentemente implica a veces mayores costos, pero también hay algunas cuestiones de bajo costo que se pueden realizar, accesibilidad, implementos, en fin. En los países desarrollados es importante que tengamos en cuenta varias cosas, ¿no? La distinción entre el turismo accesible y el turismo social. El turismo accesible, pues no importa, a veces el turismo accesible, las personas que tienen las posibilidades, pues definitivamente pueden costear algunos implementos adicionales. Pero en el caso de los países en desarrollo, pues hay que el gobierno tiene que entrar en esta parte de incluso llegar a subsidiar, ¿no? Algunas cuestiones. Ahora, es un derecho, definitivamente. Como personas también representamos un sector importante porque en el mundo somos más de 1.000 millones de personas con discapacidad y bueno, algunas tienen que ver con la edad, pero no todas tienen que ver con la edad. Muchas personas con discapacidad están o estamos en edades productivas y las estimaciones dicen que para el 2050 el 21% de la población total del mundo serán adultos mayores. A ese 21% debemos sumar el número de personas con discapacidad que podemos existir y entonces es un porcentaje muy importante porque al dejar fuera a las personas con discapacidad, estaríamos dejando fuera también una importante oportunidad, además de que el hecho de hacer habitaciones accesibles, contar con implementos accesibles, también nutre a otros segmentos de población, como el que ya mencioné, de personas con discapacidad, pero también de adultos mayores, de personas con obesidad, de otro tipo de sectores como incluso el tema del turismo de salud, ¿no? Las personas que por cuestiones de salud necesitan ciertos implementos, además de que las cuestiones que se realicen para las personas con discapacidad en materia de accesibilidad, pues también benefician en cuestión de confort, en cuestión de comodidad, en cuestión de sentirse las personas sin discapacidad incluso mucho más arropadas, ¿no? Además de que también ayuda muchísimo a visibilizarnos, ¿no? Porque luego piensan que las personas con discapacidad pues ni hacemos turismo. Y por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas con vista cansada, hay muchas personas con miopías, hay muchas personas que ya no logran ver bien, ¿no? Y entonces lo que se haga para las personas con discapacidad les puede beneficiar también a ellos, ¿no? De escribir, hacer rampas,
contar con habitaciones más amplias, en fin, todo eso ayuda a visibilizar muchísimo las necesidades, sí, de las personas con discapacidad, pero también ayuda a visibilizarnos como población. A mí me gusta mucho hablar de cuestiones muy prácticas, ¿no? Y me da mucho gusto, por ejemplo, ver que en series de televisión, ya están apareciendo personas con discapacidad. No sé, a los más o menos que les gustan las cuestiones épicas, ¿no? Está Juego de Tronos, ahí hay una persona de talla baja, entonces visibiliza a las personas de talla baja, ¿no? Hay otra serie mexicana en donde aparece un actor con síndrome de Down, en fin, o sea, mm, mm, la visibilización es importante porque entonces el empresario, la empresaria se concientizan de que también somos un sector que puede invertir. Y bueno, sí hay muchas personas con discapacidad que pueden vivir en situación de pobreza, pero también hay muchas otras que no viven en situación de pobreza, que tienen los recursos para costear los implementos. Y bueno, ya sería otra cuestión hablar de lo que al principio mencionaba, ¿no? El turismo social, pero hablando de de la cobertura de la inversión que representa hacer turismo, hay personas con discapacidad que están dispuestos a hacerlo y generalmente las personas con discapacidad, bueno, ahora sí como dice la canción, ¿no? Con dinero y sin dinero generalmente vamos acompañados por otras personas que nos facilitan la vida. Entonces, si hay una persona que con discapacidad que podría solamente ocupar una habitación, a veces ocupa dos habitaciones o requiere de algún equipo adicional, en fin. Es lo que puedo comentar de manera muy somera. La pregunta principal para la entrevista del día de hoy es, ¿cuál serían o cuáles serían los derechos de las personas con discapacidad en el turismo? ¿Qué les podemos comentar? Bueno, yo creo que el tema es que las personas con discapacidad tenemos exactamente los mismos derechos. eh, y estos derechos deberían estar garantizados, sí, por el Estado, pero también creo que una parte importante los tienen los ofertadores de bienes, de servicios. Y creo que hablar de derechos especiales, no tenemos derechos especiales, son los mismos, pero sí requerimos de implementos específicos para poder disfrutar de las mismas actividades. Por ejemplo, sillas de ruedas que puedan andar en la playa, en la arena, o sillas de ruedas que puedan incluso introducirse al mar, ¿no? Este, cuestiones adicionales como los descriptores que les decía, la lengua de señas para que las personas sordas no se queden sin saber qué es lo que está diciendo un guía de turismo, ¿no? Tiene que ver con otras situaciones como las cuestiones de emergencia en los hoteles, ¿no? Que sepan que hay personas con discapacidad instalados en diferentes habitaciones y cuáles son los tipos de requerimientos para poder evacuarlos de manera oportuna. A mí me tocó en Chiapas estar en un hotel y bueno, ustedes saben que en Chiapas tiembla mucho. Entonces, me tocó un temblor a las 3 de la mañana. Yo no estaba tan habituado, digamos, y no supe qué hacer y no supe, me bloqueé, no supe si llamar a recepción o qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, estas cuestiones se pueden evitar si concientizáramos a hoteleros, a restauranteros, a los ofertadores de servicios turísticos de las necesidades de las personas con discapacidad, pero no son derechos diferentes, el derecho es el mismo, el asunto son los mecanismos para ejercer ese derecho. Así es, muy bien. ¿Y qué podría hacer alguna persona con discapacidad o sus familiares en algún momento que se sientan discriminados por viajar alguna persona con discapacidad? Bueno, recordemos que la discriminación está prohibida por mandato constitucional. Artículo 1. Además, tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, que pues se encargan justamente de estas cuestiones. Pero además les mencionaba que existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 2, pues em, prohíbe bueno, establece que em, queda prohibida la discriminación por motivos de discapacidad y en el artículo 5 desarrolla esta noción
y bueno, dice que también la discriminación directa o indirecta están prohibidas. Ahora, no olvidemos que las prestadoras de servicios turísticos son al final ofertadores, bien lo menciona su nombre, ¿no? Son ofertadores de un servicio, son de un servicio para un consumidor, ¿no? Entonces ahí hay una regulación por parte de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 58 prohíbe la selección de clientela, por ejemplo, y también la discriminación por motivos de discapacidad, como impedir el acceso a personas con discapacidad que requieran de un perro guía o establecer costos adicionales por llevar las ayudas técnicas, entre otras cuestiones. Entonces, tenemos estas dos instituciones, tanto el CONAPRED como la Profeco, para ejercer eh, pues alguna queja en caso de que algún derecho haya sido violentado. Por ejemplo, en 2014, más o menos 2013-2014, hubo un convenio entre Profeco y el CONAPRED, en donde se establecía que eh, podían uno y otro compartir información para obligar a algún prestador de servicios que estuviera incumpliendo con el consumidor también a, pues, a recibir una sanción, ¿no? Porque el CONAPRED no sanciona, solamente se quedan en conciliaciones o recomendaciones, pero para fortalecerlo, pues estableció esta situación en donde podían sancionar pues al prestador de un servicio hasta por 3 millones de pesos en el caso de eh, pues alguna situación de discriminación contra personas con discapacidad. Ahora, hasta son como, y sin ánimo de meter gol, ¿no? Pero como los megas en Telcel, o sea, el hasta no es necesariamente que tengan que ser los 3 millones, pueden ser 50,000 pesos, 10,000 pesos, 300,000 hasta los 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, más o menos, digo, lo explico de manera muy coloquial porque no sé, hay público diferenciado y quisiera que a todos y todas nos quedara muy, muy claro. Por supuesto que sí. Germán, ¿te gusta viajar? Lo disfruto mucho, me encanta. ¿Cómo percibes la accesibilidad, la inclusión, la capacitación en los viajes que has hecho? Me he encontrado con algunas cosas, pero gratamente han empezado a cambiar algunas cuestiones. eh, ya, eh, ya hay más apertura en la medida que las personas con discapacidad nos hacemos visibles a través, como les decía, ¿no? De la propia televisión, a través de otras formas. Y también de manera digna, porque antes lo único que teníamos de visibilización era el Teletón, y pues obviamente la visibilización era de orden compasivo, asistencial, caritativo, piadoso, en fin, ¿no? Pero ahora ya está cambiando, ya la gente nos mira con más familiaridad, nos ve con mayor respeto y pues sí, hay adecuaciones que de pronto, muy a la mexicana, como decimos aquí, pues se resuelven, ¿no? En algunas cosas, pero también es cierto que hay muchas otras cosas que faltan por hacer. Creo que lo que más costos quizá requiera es la modificación de infraestructura, pero también algunos museos, por ejemplo, el de Veracruz ya está haciendo, ya tiene algunas adaptaciones, hay algunas etiquetaciones virtuales para guiar a las personas con discapacidad visual, en fin. Y bueno, les digo, lo que más cuesta o a lo mejor trabajo y económicamente hablando es el tema de la infraestructura, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer, resolver con un poquito de voluntad, ¿no? No se pierde nada con describir, aunque no sepamos muy bien, pero preguntar a la persona qué requiere saber o cómo informárselo en el caso de personas con discapacidad visual. En el caso de lengua de señas, bueno, a lo mejor no sabemos lengua de señas, pero podemos pasar videos muy ilustrativos, acudir a dibujos, usar mímica, entre otras cosas. Y les digo, a lo mejor lo que sí más tiempo nos va a demandar es el tema de la infraestructura, pero pues creo que hemos avanzado en cuanto a la concientización y visibilización
de las personas con discapacidad, aunque bueno, para disfrutar de una actividad turística en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, pues todavía falta muchísimo para nosotros como personas con discapacidad, pero sí valoramos que se estén haciendo algunos esfuerzos. Muy bien. Cuéntanos un poco acerca de la Unión Latinoamericana de Ciegos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué haces ahí en esta organización? Eh, Bien, la Unión Latinoamericana de Ciegos es una organización regional, específicamente de personas con discapacidad visual y personas con baja visión. Tiene presencia con diferentes organismos regionales e internacionales, con la ONU, con la OEA, con otras organizaciones regionales como RIADIS, entre otras. Y lo que busca es posicionar la perspectiva de discapacidad visual en el ámbito regional. La Unión Latinoamericana de Ciegos tiene diferentes, bueno, tiene su presidente, vicepresidentes y vicepresidentas, por supuesto, y diferentes secretarías. Estas secretarías se ocupan también de temas muy específicos. Hay secretaría de género, de juventud, de educación, y la idea es, incluso de capacitación para la inclusión laboral, la idea es fortalecer a los diferentes países, a las organizaciones afiliadas. Y bueno, ahora hay una nueva visión en la que se está abriendo incluso a organizaciones no afiliadas para fortalecerles en lo que requieran de acuerdo a las diferentes secretarías. En mi caso, yo ocupo la Secretaría de Derechos Humanos y desde esta secretaría, pues lo que queremos es que las organizaciones tengan la perspectiva de derechos humanos y de discapacidad para que puedan convertirse en actores de cambio dentro de sus países y en sus comunidades. Es la idea. Y bueno, tiene periodos, yo estoy para el periodo 2020-2024. Y bueno, este, pues creo que es lo que les puedo adelantar acerca de eso. Igual, Klaus, si me quedo corto, me dices y yo les platico un poquito más. Muy bien, te comparto algunos comentarios que nos están haciendo aquí en Facebook. Sandra Esparza manda saludos desde Ecuador, buen trabajo, muchas gracias, Sandra. Alberto Velázquez, creo que no terminó de escribir la pregunta, a ver si ahorita nos comparte más. Adriana Ramírez, saludos al licenciado Germán desde Tijuana. Ahora sí está Alberto. ¿Cuál ha sido su experiencia cuando va a hacer turismo en un lugar? ¿Los lugares cuentan con las medidas de seguridad para las personas con discapacidad? ¿Le ha costado subir cerros o escaleras? Eh, Costado subir, no, me encanta, o sea, bueno, sí cuesta lo que le costaría yo creo que a cualquier persona, pero generalmente he tenido apoyos, ¿no? Tanto de índole familiar, acabamos de ir hace poco a las pirámides de Teotihuacán y son escalones muy altos, pero bueno, mi familia sabe cómo apoyarme siempre. Y pues tenemos también la experiencia ya con prestadores de servicios como con Tlashli, ¿no? En el campamento, en donde pues hay cerros, hay baches, hay muchas cosas y bueno, con los apoyos, porque a veces se nos dan implementos, a lo mejor un bastón de apoyo, a lo mejor guías a las orillas del camino para irnos ubicando y con todas estas cuestiones, la experiencia se hace muy, muy importante. Recuerdo un evento de ciegos que hubo, éramos como 140 personas ciegas en el campamento Tlashli y pues yo supongo que los organizadores no se iban a dar abasto con tantas personas y prestarían un servicio individualizado, pero se colocaron guías, se trabajó como guías, a lo mejor a través de la voz, en fin, y se hicieron
dinámicas muy interesantes porque nos sentimos muy libres sin sentirnos sobreprotegidos, sin sentirnos sobrecuidados y disfrutamos mucho la actividad. Y bueno, con subir escaleras aún no tengo dificultades, a lo mejor cuando esté más grande, pues quizá por cuestiones de rodillas y todo, voy a tener dificultades, pero como persona ciega, la vista no me impide que pueda subir o bajar cerros o escaleras. Hola, ¿me perdieron? Clau, ¿me oyes? Ah, perdón, aquí Ah, estamos. ya, ok. Manda saludos Josué Daniel, Sandra, Alfonso, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Gracias por este espacio. Em, André Pérez, saludos, buenas noches desde Veracruz. Marlet, todo un agasajo, escuchar a los expertos. Valerie también manda saludos. Red de Turismo Comunitario de Colombia, buenas noches, saludos fraternos, éxitos, prosperidades de Colombia. Maribel, excelente interpretación. Muchas gracias a nuestro intérprete Oswald. Bolenita, estoy en Chile. Soy ciega. Carmina, Germán, tienes razón. Yo como persona sorda tenemos derecho a poder disfrutar del turismo. También un dato importante es que la lengua de señas mexicanas o también los hoteles cuenten con luz blanca. Que es servicio de habitación o luz roja que avisa en caso de emergencia, ya que los sordos somos muy observadores. Mandan saludos de varias ciudades, de varios países, saludos de Perú, muy buena presentación. Mari, saludos desde México, saludos desde Puebla. Eh, ya nos platicabas un poco, Germán, sobre algunos requerimientos o algunas facilidades de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad. Cuéntanos un poco más de todo lo que podemos hacer en temas de accesibilidad que les puede facilitar a las personas ciegas el viajar. Bueno, te cuento. Varias cosas. Una vez fui al Paseo de Montejo en Mérida y se me ocurrió subirme con mi esposa a una calandria. Y bueno, el señor iba conduciendo su caballo y nosotros en la calandria. E íbamos por el Paseo de Montejo, pero supongo que es un paseo que se puede disfrutar visualmente. Sin embargo, pues como nosotros ninguno de los dos veía, pues no supimos por dónde estábamos pasando, ni mucho menos. Y el señor pues no hablaba, yo le preguntaba cosas y a duras penas lo escuchaba, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, digo, perfectamente se podría grabar una descripción e ir a la par de la descripción de la arquitectura, de las anécdotas históricas, como tipo en el turibús en algunas ciudades, ¿no? Se podría hacer perfectamente y no cuesta mucho grabar y tener una bocina y hacerlo. Ya no digo yo con una aplicación, geolocalización y esto, ¿no? Puede ser algo muy fácil, de bajo costo, que cualquier persona lo puede hacer, incluso de manera casera. Lo vamos a agradecer. A lo mejor no es la mejor manera, pero lo vamos a agradecer, ¿no? Ahora, en materia de accesibilidad, ¿qué se puede hacer en el caso de los hoteles que mencionaba Carmina? Pues es muy fácil. Con las personas con discapacidad visual, la mayoría tiene tarjetas magnéticas para abrir las puertas de los hoteles. Algunas ya son muy sencillas, donde nada más se pone la tarjeta sobre la chapa de la puerta y se abre automáticamente, no hay problema. Pero hay otros que se deben introducir. Entonces yo les decía, es muy fácil que te diga, que te pongan una etiquetita, una estampita en la tarjeta frente a ti, digamos, y que te digan, la tarjeta se va a ir en esta posición, la etiqueta va a quedar hacia la parte de usted, ¿no? Y la puede introducir de esta manera. Y entonces ya lo podemos hacer de manera autónoma y pues de pronto no necesitaríamos estar pidiendo, me ayudas a colocar la tarjeta y cómo es y en fin, ¿no? Son cuestiones muy sencillas. Con las personas sordas, a lo mejor algo tan sencillo como pedirles su número de teléfono celular por si alguna cosa sucede,
O a lo mejor ya casi no se usa porque ya todos tenemos relojes despertadores, pero a lo mejor pedirle su número celular por si a lo mejor una persona sorda quiere despertarse a las 5 o 6 de la mañana o alguien la va a buscar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para tocarle la puerta, por ejemplo? ¿No? O para llamarle por teléfono. Algunos teléfonos ya modernos tienen luz, pero muchos otros todavía no. Entonces, a lo mejor con el teléfono celular, enviarle un mensaje y decirle, ¿sabe qué? Está buscándolo en recepción tal persona. Entonces, son cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla. Y el hecho de que un hotel no sea accesible para, no sé, personas usuarias de silla de ruedas, no significa que no pueda ser accesible con acciones de bajo costo y de voluntad eh, para otras personas con discapacidad. Hablando también como oportunidad de negocio para nosotros como empresarios, también las personas con discapacidad pagan, ya lo comentabas hace un momento, y también creo que sería muy importante resaltarles a los empresarios que se están perdiendo de un negocio al no hacerlo accesible y que pues no piensen muchas veces que estamos hablando de miles de pesos o de dólares, sino son ajustes muy pequeños como los estás comentando. Entonces, la persona con discapacidad es otro cliente que nos va a traer también a más personas y que por experiencia considero que son excelentes clientes, muy fieles y que cuando les gusta un lugar, ahí van a regresar y cuando no, también le van a decir a todo mundo. ¿Qué opinas, Germán? De hecho, el boca a boca funciona muy bien con las personas ciegas. Yo no sabría decirte si con otras personas con discapacidad, pero solemos mucho recomendar e ir a los lugares donde nos atienden bien. Entonces, por ejemplo, si yo descubro un lugar donde me trataron muy bien, siempre les platico, oigan, vamos aquí porque me atendieron muy bien, la atención es excelente, te ofrecen esto, te dicen, en fin, ¿no? Y entonces, como la atención es excelente, pues llevamos a otras personas y sí, las personas nos van atendiendo muy bien y esas personas llevan a otras personas. Nos vamos recomendando los lugares, ¿no? Y también en los lugares donde no, pues esa señora ni habla, no, o ese señor ni nos dice nada, se enoja, en fin, y vamos recomendando también a la inversa, ¿no? Pero el boca a boca ayuda bastante con nosotros, incluso en restaurantes sobre todo, pero también en hoteles, en diferentes espacios donde sí tenemos una atención adecuada, vamos recomendando y les digo, vamos invitando a otras personas, ¿no? Eh, eh, yo en mi caso siempre recomiendo lo que me gusta y les digo, pues prueben ustedes, pero siempre es muy importante que tengan en cuenta que el boca a boca puede ser muy positivo, pero también si no hay una buena atención, pues igual no ayuda, ¿no? Por supuesto. Ya casi estamos cerrando, se nos fue muy rápido el tiempo, ya en unos minutos más vamos a concluir. Germán, para la gente que no tiene contacto con las personas con discapacidad y de repente ve a una persona con discapacidad y tiene esa barrera de me acerco, no me acerco, ¿cómo le digo? ¿Qué hago? Para alguien que no tiene nada de contacto, ¿qué le recomendarías? Tenemos que considerar algunas cosas. La primera, que somos seres humanos y una persona con discapacidad no nos representa a todas. Hay personas que me han dicho, no, es que yo ya no les ayudo a las personas ciegas porque una vez uno me pegó con el bastón, le iba a ayudar en el metro y yo ya no les ayudo mejor, ¿no? Bueno, eso fue su caso y muy lamentable y disculpas, dirían por ahí, ¿no? Aquí en México tenemos programas de televisión, disculpas a nombre de todas las personas ciegas, pero en realidad, como seres humanos, pues tenemos diferentes situaciones. Y hay personas con discapacidad que pueden estar pasando por procesos de aceptación. Es decir, no todo el mundo nacemos siendo ciegos o siendo personas con discapacidad auditiva o en fin, ¿no? Algunos adquieren la discapacidad siendo adolescentes o grandes, ¿no? Ya adultos, y entonces les cuesta más trabajo adaptarse o aceptar el apoyo o en fin. Entonces, primero, no tener miedo a acercarse, a interactuar con una persona con discapacidad. Segundo, preguntar siempre. ¿Necesitas apoyo? ¿Te puedo ayudar? Y tercero, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Entonces, si la persona rechaza la ayuda,
No digan, las personas con discapacidad son unos malagradecidos y ya no les vamos a ayudar a ninguno. No, bueno, esa persona no necesitaba ayuda, sabía para dónde iba. Miren, a mí me han pasado cosas donde muy buenas personas, una vez un señor de una camioneta de gas me vio caminando por la calle y se bajó de la camioneta y me dice, tú vas para acá y me lleva, ¿no? Le digo, no, yo voy para acá, ¿no? Y yo voy para el lado contrario. Dice, no, es que yo te he visto que tú vas para acá. Le digo, no, quizá usted esté equivocado o me esté confundiendo, pero yo no voy para ese lugar para donde usted me quiere llevar. Le digo, mire, yo es para allá, le dije los nombres de las calles y todo, y ya, ay, mil perdones, ¿no? Mucha gente todavía tiene la idea de la buena obra, ¿no? Voy a hacer mi buena obra y entonces en lugar de hacer una buena obra, a veces no hacen tan buena obra. Entonces, no asumir que nosotros somos un pasecito al cielo, o sea, si van a ofrecer la ayuda, pues gracias, se los agradecemos mucho, pero pues eso está lejos de ganarse el cielo, ¿no? O sea, háganlo porque les nace, por corazón, por lo que quieran, pero no por hacer la buena obra del día, me parece. Y segundo, pregúntenle a la persona, ¿para dónde vas? ¿Te puedo apoyar? Y no asumir que saben a dónde vamos, ¿no? O personas que de repente nos cruzan la calle sin que nosotros queramos cruzar, este, o en fin, ¿no? También luego hay gente que no nos ayuda y definitivamente dicen, me han tocado también, oiga, ¿me puede ayudar? No. Ah, perfecto, muchas gracias, ¿no? Y yo no digo, ay, todas las personas sin discapacidad no ayudan a las personas con discapacidad. No, creo que es lo que hay que distinguir. Las generalizaciones nunca son buenas, ¿no? Entonces, pues esa sería la petición. Primero, no tengan miedo a acercarse, acérquense, pregunten si pueden ayudar y pregunten cómo pueden ayudar. Buenísimo. Pues vamos cerrando. Te pedimos, Germán, que nos puedas dar tus conclusiones sobre este tema del derecho de las personas con discapacidad al ocio y al turismo. Y pues aprovecho para agradecerte por compartir con nosotros en este espacio y que pues más personas se enteren de lo que estamos haciendo en el turismo inclusivo. Bueno, pues tenemos este tema del turismo, pues digo, ha empezado a cobrar relevancia en los últimos años. Y de pronto se pone muy en duda, ¿no? El tema del turismo. Y se pone muy en duda si es relevante para las personas con discapacidad. Pero creo que es un tema muy importante porque todas las personas, en cierto modo, queremos pertenecer. Y el turismo, la actividad turística, por supuesto que te liga a tu nación o a tu tierra o a las diferentes tierras que uno visita. O sea, por un lado te ofrece la oportunidad de conocer, de disfrutar, de aprender. Y la cuestión más importante, nos ayuda a pertenecer, porque nos damos cuenta de que podemos, como cualquier otra persona, disfrutar en igualdad de condiciones de lo mismo que disfruta una persona sin discapacidad. Entonces, el turismo es muy importante porque ayuda a reforzar el sentido de pertenencia de las personas con discapacidad. Digo que en los últimos años ha cobrado relevancia, pero antes se pensaba que no era importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas con discapacidad no tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, vestido, comida, dinero, actividades laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo si no tienes una actividad laboral vas a estar pensando en viajar? Pues fíjense que a veces viajar nos abre nuevos horizontes. Bueno, no a veces, yo creo que siempre viajar abre nuevos horizontes, nos permite conocer otros mundos, otras culturas, otras perspectivas, y con base en ello se fortalece nuestro conocimiento sobre el medio, sobre lo que hay, y sabemos que no somos cosa aparte, que somos seres humanos como cualquier otro, y entonces, en ese mismo sentido, tenemos exactamente los mismos derechos. Creo que dejar el turismo en última instancia, pues ha sido un error, pero me parece también que en la medida que sepamos que somos un segmento importante, que también podemos invertir o gastar nuestro dinero en divertirnos, en tener información, en conocer otros países, otras comunidades, pues en la medida que se sepa eso, las empresarias y los empresarios van a apostarle más a este tema. Yo no les digo que lo hagan por caridad, que lo hagan
porque son buenas personas o, en fin, o por ganarse el cielo, ¿no? Háganlo porque también es negocio, ¿no? Nosotros dudamos mucho para viajar porque de pronto no sabemos si nos van a brindar la atención. ¿Y yo con quién voy a viajar? Les voy a contar rapidito algo que me pasó. Con quien me ofrezca seguridad. Em, en un parque de diversiones nos llevaron, ¿no? Muy, muy padre y todo. Y yo con toda la confianza del mundo me aventé en una tirolesa, pero era una tirolesa de ese parque de diversiones. Y pues yo a lo mejor cometí el error de no preguntarle a nadie, pero también creo que debió haber habido el apoyo. Y me lancé en la tirolesa y de repente cuando menos acordé ya había caído, ya estaba mis pies sobre la tierra, me tronó toda la columna completamente y bueno, no me pasó nada, ¿no? Pero me dio mucho miedo y yo cada que a lo mejor veo una tirolesa en otros lugares, digo, bueno, ¿y me irán a frenar? ¿Me irán a apoyar? ¿Cómo le van a hacer conmigo, no? Tengo la tentación de aventarme en la tirolesa que cruza el mar en Acapulco, esta que mide 1800 metros, ¿no? Me encantaría, pero me da mucho miedo que a lo mejor no me vayan a dar la atención. Entonces, dudamos mucho para viajar y vamos a viajar únicamente con quien nos pueda ofrecer esa seguridad. Y lamentablemente primero tenemos que conocer, pero de pronto nos da miedo conocer, porque primero no queremos que nos sobreprotejan, pero tampoco que nos dejen desprotegidos, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto medio. Yo sin ánimo también de otro gol, ¿no? Pero yo afortunadamente me siento muy seguro con la gente de Tlashli, ¿no? Y me sentiría muy seguro si esa misma atención se me pudiera brindar en cualquier otra compañía turística y yo con todo gusto y con toda confianza viajaría. Pero ¿cuánto voy a invertir en un viaje en donde no me atiendan bien? Yo no estaría dispuesto porque me iría con un mal sabor de boca. ¿Y qué hago? ¿Cómo les digo, no? No, pues así es como están las cosas. No, pues es que no sabemos cómo atenderlo, ¿no? Entonces, yo no me gustaría arriesgar mi dinero y que de pronto no me brinden la atención que yo quiero. Entonces, creo que eso es importante que vayan pensándolo los empresarios, porque al final sí queremos gastar, pero vamos a ir a gastar nuestro dinero con quien nos ofrezca seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. De mi parte, cierro comentando algo que ya dijo Germán. Eh, Esto del turismo inclusivo es un derecho, no lo hacemos por caridad, no lo hacemos por ganarnos el cielo, es el derecho que tienen las personas con y sin discapacidad. Así es de que los invito a las personas con discapacidad a que se hagan más visibles en los viajes. Invitamos a los empresarios a que le apuesten al turismo inclusivo. Invitamos a los estudiantes de turismo principalmente a que se capaciten y bueno, la suma de todas las políticas públicas y demás, pues van a generar que tengamos ciudades, destinos, países accesibles e inclusivos. Les agradecemos muchísimo. Les adelanto un poco, la próxima semana vamos a estar hablando de tecnología aplicada al turismo inclusivo. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias al licenciado Germán Bautista. Muchas gracias a nuestro intérprete Oswald y gracias a todos los que se conectaron. Lau, muchas gracias y gracias también al público. Nada más recordarles, el objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dice que al 2030 las ciudades tienen que ser accesibles y amigables para todas las personas. Entonces tenemos que hacer que los destinos turísticos sean igualmente amigables y accesibles. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos.